Sean bienvenidos a la primera sesión de este seminario permanente de investigación del Colegio de Tlaxcala correspondiente al año 2023. El seminario tiene por objetivo difundir los avances y resultados de las investigaciones que actualmente se realizan en esta institución, ya sea de manera individual o como parte de proyectos de colaboración en los que participamos tanto los investigadores como los estudiantes. La sesión del día de hoy lleva por título Los rasgos del capital cultural, movilidad social y calidad de vida en niñas y niños migrantes de retorno en edad escolar básica en Tlaxcala del 2022. Nuestros profesores, doctores e investigadores que nos harán favor de dar esta conferencia son el doctor Jaime Lara y el doctor Dionisio Vázquez, de los cuales me voy a permitir hablarles un poquito acerca de su trayectoria. El doctor José Dionisio Vázquez está adscrito al Centro de Estudios en Desarrollo Regional y Análisis Económico de aquí del Colegio de Tlaxcala. Sus líneas de investigación son migración, uso y destino de remesas y alumnos transnacionales. Dentro de sus publicaciones están Atracción migratoria acumulada y reciente en México, análisis espacial, referencia al estado de Veracruz en papeles de geografía, la cohesión social desde una perspectiva no normativa, cuándo caminar es sufrir y viajar, un decir, el dolor de los centroamericanos a su paso por México, en cuadernos intercambios sobre Centroamérica y el Caribe, y el capital cultural de niños migrantes provenientes de Estados Unidos en localidades de Tlaxcala, en Huellas de la Migración, por mencionar alguna de sus publicaciones. El doctor Jaime Lara es doctor en Economía por el Colegio de México. Actualmente está adscrito al Departamento de Economía de la Universidad de Monterrey. Sus campos de investigación son la economía laboral y el desarrollo. La mayor parte de su investigación es sobre el efecto de la migración internacional en las comunidades de origen, pero sus temas de interés incluyen la migración interna, el pronóstico de la pobreza, la informalidad y la economía del crecimiento. Entre sus publicaciones más recientes figuran Migración Internacional y Brecha Salarial de Género en Journal of Demography, Vulnerabilidad a la economía, a la pobreza, el rol de las líneas de pobreza en la era post-pandemia en Economist Bulletin. El trabajo en curso trata sobre el impacto de la inmigración interna calificada en el crecimiento, las medidas globales de vulnerabilidad a la pobreza por eventos macroeconómicos y los efectos a largo plazo de las condiciones iniciales agregadas del mercado de trabajo para los jóvenes. Pues sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor Dionisio para iniciar este seminario. Adelante. Gracias, doctor José Luis. Pues vamos a compartir la presentación en la cual pues damos a conocer el título del trabajo y que le queremos compartir en esta ocasión, en los cuales nos vamos a referir al proyecto Los rasgos del capital cultural, movilidad social y calidad de vida en niños y niñas migrantes de retorno en edad escolar, de educación básica en Tlaxcala, en el contexto de la movilidad que se hizo en la Universidad de Monterrey en los meses de febrero-marzo del 2022, y en donde el anfitrión fue el doctor Jaime Lara, que ahora nos acompaña en esta charla, en las cuales damos a conocer las generalidades de la estancia, donde uno de los objetivos primordiales que nos habíamos planteado cuando estábamos elaborando el programa de movilidad era que existiera una firma de convenio o las bases de un convenio interinstitucional entre el Colegio de Tlaxcala y la Universidad de Monterrey, en la cual labora el doctor Jaime Lara, y que para ello también nos estábamos dando la tarea de hacer colaboraciones conjuntas para publicaciones presentes y futuras. Cabe señalar que el doctor Jaime, bueno, es un docente, un profesor investigador que ya había laborado aquí en el Colegio de Tlaxcala, pero no hemos roto la comunicación porque por la especialidad que él como econometrista
ha desarrollado tanto en el Colegio de Tlaxcala y ahora en la Universidad de Monterrey, nos ha apoyado mucho, sobre todo en la estancia que se hizo, estancia corta, donde él hizo una serie de observaciones al proyecto de investigación, el cual ya mencionamos, y en donde también están colaborando estudiantes del Colegio de Tlaxcala, ahora en cuarto semestre, Jean Luis, Karina y Rafael. Y entonces, para ello, nos dimos a la tarea de compartirle el proyecto y él, bueno, pues nos podrá comentar sobre las observaciones atinadas que en esos momentos nos estaba brindando para mejorar el proyecto, sobre todo en las partes teórico-conceptuales y metodológicas que estábamos nosotros presentando en esa ocasión. Y entonces, pues, doctor Jaime, si nos quieres comentar al respecto. Sí, bueno, gracias, doctor. Primero que nada, bueno, comentarles que de hecho esto parte de cuando estuvimos ahí en Tlaxcala. El doctor Dionisio no lo comentó, pero por ahí tenemos una publicación conjunta sobre los niños que tienen cierta experiencia migratoria en los Estados Unidos y que ahora están viviendo en México. Hicimos por ahí unos estudios demográficos, básicamente, de cuáles eran como su situación, particularmente con su intención de seguir estudiando, pero no necesariamente hacerlo en México, sino en Estados Unidos. Y por ahí vimos que muchos de ellos pues están un tiempo en México y luego se regresan a los Estados Unidos. Es una publicación que está por ahí, que por ahí desde entonces el doctor y yo pues siempre hemos intercambiado opiniones sobre este tema en particular, sobre la migración en general, pero en particular sobre este tema, ¿no? Y entonces cuando recibimos su proyecto, pues nos dimos a la tarea como de analizarlo, estudiarlo y pensar como en ciertos elementos que estuvimos discutiendo, ya sea con él o ahora que hemos estado trabajando con estudiantes del Colegio de Tlaxcala, sobre todo en cuestiones como de limitación, algunos conceptos, digamos, que a la hora de tratar de implementarlos, pues exigen como ciertas definiciones como empíricas o de qué tipo de indicadores va uno a utilizar, porque puede haber una amplitud de indicadores, ¿no? Y el primer asunto relevante que creo que hacía falta como definir un poquito en el proyecto es si nos referimos a la movilidad de quiénes, de los padres o de los hijos. O sea, movilidad básicamente es como que cambia uno de posición, ¿no? Y de posición, digamos, social en algún aspecto. Ya sea que, digamos, de un trabajo se cambia a otro, de una clase social a otra, de un nivel de ingreso a otro, pues también a veces de una ocupación a la otra, ¿no? Entonces, por ahí teníamos que delimitar, pues, movilidad, de qué tipo, qué nos referíamos y de quién estábamos hablando primero, ¿no? De si la movilidad que experimentaron los adultos o los miembros adultos de la familia al migrar, o la que estaban experimentando sus hijos, ¿no? Porque eso nos iba a dar como, o bueno, eso da pie, pues, en la parte metodológica, a ver qué es lo que quiero yo medir o a quién le voy a preguntar qué cosas. Entonces, eso era importante. Y luego, pues, también había otra palabra ahí importante que hacía falta delimitar, que tenía que ver con la calidad de vida. Entonces, la calidad de vida es un concepto que engloba muchas cosas, ¿no? Pero a la vez es difícil estudiarlas todas, ¿no? Digamos, hay algunos aspectos muy económicos que tienen que ver con ingresos, otros aspectos más, incluso, emocionales, ¿no? Que, digamos, son otras disciplinas las que nos pueden apoyar a estudiar eso, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referíamos? Digamos, si ya estábamos hablando de los padres o de los hijos, ¿a quién nos íbamos a referir? ¿No? Y pues básicamente como que esas discusiones importantes eran importantes porque nos iban a permitir delimitar como un poquito más qué es lo que queríamos hacer, o digamos, dado que participaban más personas en el proyecto, bueno, sobre todo los estudiantes, pues es posible que algunos se pudieran enfocar en algún aspecto de la calidad de vida o en algún tipo de movilidad, y otros, ¿no? Porque, digamos, tratar de estudiarlo todo pudiera ser como demasiado ambicioso y podríamos perdernos un poco ahí, ¿no? Y otro asunto importante en esto de la migración que
digamos, luego yo critico mucho esta parte, de hecho, mi propia literatura, ¿no? ¿Sabes? Uno como que después de un tiempo reflexiona y dice, quizá por ahí no va el asunto o hay una crítica a lo que uno está haciendo propiamente es, cuando uno habla de movilidad, casi siempre se refiere pues a la movilidad dentro de alguna comunidad, ¿no? O sea, digamos, si yo cambio de posición social en mi pueblo, en mi país o en otro lado, ¿no? Entonces, hay una cosa que es que en México pues siempre estudiamos pues cuál va a ser el impacto de la migración pues en las comunidades de aquí, de México, de origen. Los de Estados Unidos siempre quieren que cuál va a ser el impacto de la migración en Texas o en las ciudades a las que llegan los migrantes. Y entonces, como que no queda claro realmente, pues los migrantes realmente cuál es su referencia o ellos a dónde pertenecen. Y ahí hay mucho de autopercepción, o sea, si realmente para ellos les gustaría que se estudiara la movilidad, su movilidad dentro de su comunidad de origen, digamos, los migrantes que retornan a Tlaxcala, o una movilidad más global, digamos, porque son personas que tienen como vínculos en muchos lugares y sobre todo muchos de ellos que ya vivieron mucho tiempo en Estados Unidos, pues están acostumbrados a la vida de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es posible que ellos experimenten su movilidad de una forma muy diferente a como uno la puede medir, digamos, en las comunidades de origen. Entonces, pues esos elementos estaban ahí que había como que profundizar y hay que profundizar, digamos, en la investigación, lo que hagamos más adelante. Y bueno, otro asunto era como los recursos del proyecto, ¿no? Desafortunadamente, digamos, cuando se hizo la estancia, pues nos tocó en plena pandemia. Entonces, de hecho, pues por ejemplo, en la UDEM por el ingreso y estas cosas estábamos limitados, todavía era semipresencial, nuestros jefes no estaban, luego uno va solamente cuando, o iba en aquel tiempo solamente en los horarios de clase. Entonces, eso nos limitó un poquito el trabajo que podíamos hacer, ¿no? Digamos, todavía en ese momento estaba como que cerrado. Y otra cosa que teníamos que ver era, digamos, como queríamos estudiar a los niños, pues particularmente la forma de acercamiento era por medio del sistema escolar, ¿no? Y entonces ahí, pues también si teníamos cierto apoyo del sistema escolar, era posible que identificáramos a esa población de forma más cercana, porque digamos, son un grupo, digamos, que no es como tan fácil de encontrar, digamos, no es más del 1% si acaso, entonces, para encontrar a estos niños, pues se necesita como un filtro muy fuerte de población. Entonces, había como varias opciones y teníamos ciertas posibilidad de apoyo del sistema escolar, digamos, pensando en Tlaxcala, pues a lo mejor era posible incluso hacer como incluso encuestas, así como con todas estas cosas que nos gusta a la gente que hacemos como más estadística, representatividad y estas cosas. O también, digamos, no eran excluyentes, pero digamos, cada una requiere diferentes recursos. También si pensábamos hacer estudios cualitativos a profundidad, ¿no? Que algunos estudiantes de hecho están haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, dependíamos de esos recursos, digamos que se desarrollara acá toda la parte administrativa después de la pandemia, ¿no? Y una cosa importante, ¿no? Como que teórica, que estaba un poquito ahí en el aire, uno casi siempre cuando se refiere a capital, pues piensa uno como en un aspecto como positivo, ¿no? O sea, digamos, a todos quisiéramos tener más capital que menos capital, al menos si uno piensa en cuanto a cuestiones económicas, ¿no? Pero acá este concepto, digamos, yo no soy sociólogo, antropólogo, entonces tampoco conozco mucho de esto, pero uno entiende que son como ciertas prácticas como que ya están inculcadas en las personas y que digamos, uno como economista luego quiere que la gente sea muy racional, que todo lo calcule y vea si le conviene o no, pero lo que pasa es que la gente utiliza pues este capital o estas prácticas que ha aprendido como de sus padres, de sus comunidades, etcétera, para en determinadas circunstancias responder o comportarse de cierta manera que le dicen que que esa manera de comportarse pues puede ser positivo, dar ciertos resultados positivos, sin necesidad de andar como haciendo muchos cálculos ni pensando demasiado en qué va a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto de la migración hay un concepto muy relacionado que tiene que ver con la cultura de la migración, le llaman los sociólogos, viene un concepto de sociología. Entonces,
Eso tiene impacto en la movilidad educativa muy importante, según esta teoría que te dice que las personas ven a la migración como una alternativa de movilidad al sistema escolar, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que tú eres joven y pues dices, bueno, vamos a estudiar más, a llegar a una maestría en el Coltlax, un posgrado, o estudiar la licenciatura en la UAT, o pues a lo mejor otra forma como de vivir o de proyecto de vida, pues es migrar. Entonces, en las comunidades donde la migración ya prevalece mucho, dicen estos autores que pues se ha desarrollado una cultura de la migración, o sea que la gente va adquiriendo como que ante esas decisiones como que va una cierta cultura por elegir migrar en lugar de continuar en el sistema escolar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahí es que las personas van a terminar como con grados de educación inferiores a los que tendrían otros jóvenes de sus comunidades, ¿no? Entonces, estas formas, o podría decirse este capital que van adquiriendo, cultural que van adquiriendo, no necesariamente si uno lo mide en términos de educación, pues es algo que resulte positivo, sino simplemente son ciertas prácticas que toman las personas en ese ámbito, ¿no? Entonces, pues era importante como que tenerlo en cuenta para no ser como que tan positivos a veces en decir, bueno, es que va a ser una movilidad positiva, sino que por ahí puede ser que más bien esté afectando en ciertos aspectos de la movilidad que queramos estudiar, ¿no? Entonces, en eso estábamos, en eso hemos seguido platicando, y bueno, no sé, doctor Dionisio, si quieras continuar con lo que estamos platicando. Sí, claro, Jaime, con respecto al capital cultural, sí tienes razón, o sea, se podría pensar que el capital como tal podría sonar más o menos de una forma positiva, pero sobre todo el capital cultural se entiende como estos hábitos personales que se van internalizando e introyectando en las personas, y sobre todo en estos niños migrantes, los cuales, bueno, las tres formas que se reconocen como importantes en el capital cultural es el inculcado, el objetivado y el institucionalizado, es decir, cómo el niño va adquiriendo estos hábitos, ya sea migrando o no migrando, cómo va internalizando este tipo de inculcación desde los saberes, los conocimientos que tiene en la familia, las disciplinas que van adquiriendo cuando van a la escuela o cuando reciben la disciplina por parte de sus padres, si reciben algún regaño, etcétera. Y la otra parte de capital cultural que algunos estudios cuantitativos manejan como cuántos libros tiene en su casa, pero no solamente es esta parte objetiva de saber cuántos libros tiene en su casa, sino cómo los ha ido estudiando el niño o la persona, o incluso los padres de familia, cómo han ido internalizando este tipo de conocimiento y cómo se va objetivando a través de la parte cultural institucionalizada que es el sistema escolar, en los cuales ya se objetiva este conocimiento a través de la medición o la obtención de un grado, a través de un título escolar, o a través, en este caso de los niños, a través de una boleta de calificaciones, o qué tanto pesa esta calificación, bueno, en su rendimiento escolar. Eso es por un lado. Y por otro lado, o paralelamente, la movilidad social, bueno, si se entiende como estos cambios que aparecen en la sociedad, de acuerdo al ascenso o descenso de la escala económica, de acuerdo a su situación, puede ascender o descender, haciendo un estudio comparativo de, sobre todo cuando se refiere a la parte intergeneracional de esta movilidad, donde se les pregunta cuál era su situación, incluso de los padres de familia, cuando eran jóvenes, sobre todo cuando tenían 14 años, y ahora cómo está su situación. Entonces, eso es uno de los elementos que trabaja la movilidad social en la parte intergeneracional. Y hay una, pues no se puede llamar coincidencia, a lo mejor conceptual, entre el capital cultural como algo positivo y la parte de movilidad social, porque la movilidad social, hay unas ciertas indicadores, ¿no?, específicos
en los cuales se trata de medir el ascenso-descenso. Y en el capital cultural hablamos solamente de prácticas más como hábitos o hábitus, como lo llama Bourdieu, en los cuales puede mantener o acrecentar estos conocimientos de acuerdo ahí sí a un cierto origen socioeconómico que es parte de del capital cultural que es la inculcación familiar. Es decir, parecería que se podría empatar en algunos aspectos la movilidad social del capital cultural, pero no necesariamente se podría hablar de un capital cultural positivo, ¿no? O sea, se podría mantener o acrecentar según las condiciones socioeconómicas ahí de cada familia o de los padres de familia que se encargan de la atención a estos niños migrantes, ¿no? Sí, Doc. Ah, ok, ok, pues sí, esas son cosas que estábamos por ahí discutiendo y creo que luego, pues ahí también son cosas que, observaciones que les he hecho como a los chicos con los que hemos estado trabajando. Y pues la idea acá es continuar trabajando, pues con miras digamos, lo que hemos trabajado tiene que ver mucho con hay un tema en general en estos estudios de migración, que es la migración de retorno, que es básicamente, digamos, primero las personas que se mueven a Estados Unidos desde México y en algún momento regresan a México. Sabemos que eso ha tomado, por buenas o por malas razones, mucho auge, digamos, en la última década, después de la crisis del 2008, ya sea razones económicas, ya sea razones que forzadas, porque los regresan, los deportan. Entonces, básicamente como que lo que hemos pensado es en englobar el proyecto que estamos haciendo, pensando en una publicación, en un trabajo amplio de tanto estudiantes como otros colegas que estudian estos temas, en hablar sobre migración de retorno, y eso es en lo que hemos aterrizado hasta el momento. Y pues la idea también es tratar de publicar un libro por ahí, ¿verdad, doctor? Y pues también firmar un convenio o bueno, impulsar un convenio para este propósito y para mayores propósitos entre la Universidad de Monterrey y el Colegio de Tlaxcala. Y pues obviamente seguir colaborando con los estudiantes que están estudiando como que estos temas, seguir ahí leyendo sus tesis, haciendo, pues dirigiendo estos, también codirigiendo posiblemente alguna tesis, y pues seguir en contacto para seguir impulsando estos temas de los estudios de la migración ahí en el contexto, tanto de la Universidad de Monterrey como el Colegio de Tlaxcala. Sí, pues la idea es que continuar, por ejemplo, con este tipo de trabajos en los cuales se puedan insertar los estudiantes a inscribirse a un proyecto, en este caso a un proyecto que estoy trabajando sobre migración de retorno, y en este caso pues cae en la cuenta el trabajo, por ejemplo, de Jan, que se refiere a las partes de movilidad social, eh, en los niños migrantes de retorno y en sus padres de familia, en los padres de familia, sobre todo en la localidad de Xipetzinco de Hueyotlipan. Y en el caso de Karina, que está trabajando la parte socioemocional como uno de los elementos de la calidad de vida en estos niños migrantes de retorno. Y se parte también de la hipótesis que trabaja también la doctora Claudia Masferrer en su libro, en su Atlas de Migración de Retorno 2021-2022, donde nos habla que estas familias migrantes de retorno tienen un problema mayúsculo porque se enfrentan a su retorno en condiciones en desventaja, podríamos ir hasta desiguales, y que no necesariamente van a regresar incluso a sus lugares de origen, sino hacia donde podrían encontrar alojamiento, trabajo, y que no necesariamente van a regresar, bueno, en unas condiciones con las cuales se encontraban en los Estados Unidos, sino que se van a encontrar ahora con una
unas situaciones adversas, y que, bueno, la forma en cómo van a manejar sus capitales culturales ya en su nueva escuela o en su reingreso a una escuela de estos niños en edad escolar, pues va a ser obstáculos para tener una trayectoria escolar de una forma positiva, porque lo que se ha encontrado, bueno, y aquí no quiero profundizar mucho porque la idea es que también los estudiantes presenten sus avances en este seminario permanente. Se ha encontrado que hay una carencia emocional o socioemocional, o hay desajustes socioemocionales en estos niños, que incluso algunos piensan en regresar a los Estados Unidos a terminar los estudios, o donde sí podemos decir que hay una cultura ya de la migración, que es una forma de predisposición de estos niños para migrar otra vez o reemigrar, es en Hueyotlipan. O sea, digo, sabemos que Hueyotlipan es uno de las localidades o municipios con mayor intensidad migratoria desde hace varios años, y que no se ha frenado. Y bueno, ese es en parte de lo que se está tratando de hacer, de poder vincular los temas de investigación de los estudiantes, pero que se adscriban a un proyecto que uno esté trabajando, en este caso que es la migración de retorno, y cómo podrían coincidir en esta línea de investigación, pero sin que se vea una separación, es decir, tratar de abordarlo de una forma multidisciplinaria. En el caso de Karina es psicóloga, en el caso de Jan es lingüista, entonces ahí hay una beta de posibilidades para poder trabajarlo de forma multidisciplinaria, sobre todo porque el trabajo de campo se está haciendo conjunto, es decir, si yo trabajo los capitales culturales, a la par se están haciendo preguntas sobre movilidad social de los padres de familia y sobre los desajustes socioemocionales en los que se encuentran los niños actualmente en edades escolares. Y eso es lo que se está planteando en este proyecto de investigación, y que sí, como bien tú lo decías, Jaime, se trata de que exista la posibilidad de que vayamos construyendo la elaboración de un libro, en los cuales este proyecto sería la base con los trabajos que se están produciendo con los estudiantes, y que lo ideal sería publicarlo en conjunto con la Universidad de Monterrey, para que, bueno, se dé paso se implemente este mecanismo ¿cómo se llama? Del convenio, pues, interinstitucional, que tenga vida este convenio a través de esta publicación, que podría ser en coedición, y que podrían entrar no solamente estos proyectos de los estudiantes, sino quien quisiera publicar también con este tema o con temas vinculados a la migración o migración de retorno, podrían también complementar el trabajo. Bueno, creo que, bueno, hay otros aspectos, pero quería avanzarle a la presentación, pero creo que ya se trabó. Pero bueno, la idea es seguir colaborando de forma institucional, y tener, bueno, a lo mejor que tuviera pertinencia este trabajo, sobre todo para tener alcances del desarrollo regional, que pues es el posgrado al cual nos debemos aquí en el colegio, y que en el cual cabría la posibilidad de tener un enfoque, tal vez, no sé si desde las desigualdades, o desde trayectorias de vida, desde curso de vida, de acuerdo a las disciplinas que nosotros estamos trabajando en el colegio, y que podría derivar en un trabajo, tal vez acercándonos a la parte multidisciplinar, en los cuales se tenga en claro que no se va a hacer tal vez un conocimiento de frontera, pero sí se podría hacer un trabajo de investigación cercano a la multidisciplina, entendiéndola como la conjugación de diversas disciplinas sobre un problema en específico, en este caso, que sería la migración de retorno, con un enfoque desde las desigualdades, o que estas desigualdades cómo afectan al curso de vida
o a las trayectorias de vida. ¿Por qué? Bueno, es cierto, pues el enfoque de las desigualdades nos mencionan que, o incluso la movilidad social, se acumula y es casi imposible cambiar ese tipo de situaciones cuando por generaciones se ha manifestado de esa forma negativa, ¿no? En estas desventajas sociales. Y bueno, ese es otro de los elementos que estábamos planteando, ¿no? Y quería seguir con la presentación, pero parece que no avanza. Doctor José Luis, ¿sabes dar avanzar esto? Porque es que se quedó así. No sé. Ay, a ver, para arriba. ¿Cómo le hiciste para arriba? No, ya encontró este, no sabe. Ah, ¿Ya? Ya tú me vas pegando. Hechos. Ajá, sí, con los pechos. Y bueno, esta es parte de lo que a nivel más, si quieres, más aplicando la investigación, esta reinserción de niños bueno, que han migrado hacia los Estados Unidos y han regresado y se han reinsertado, pues hay vasta literatura que nos habla de las dificultades administrativas y de atención docente, en las cuales tratamos también de ir planteando en las preguntas de investigación, en las preguntas de trabajo de campo, y estas dificultades pues derivan en o afectan a esta movilidad social de estas familias y en la calidad de vida, mostrándonos solamente una parte de esta calidad de vida que sería el desajuste socioemocional, en los cuales ya se está planteando como una necesidad de atención y que, bueno, al menos los estudiantes Jan y Karina, sin dejar de lado la participación de Rafael en este caso, que está trabajando con mujeres migrantes de retorno, se está viendo esta necesidad en esta retribución social del conocimiento que también pide el CONACYT, de atender a esta población, no solamente de niños migrantes, sino también a los padres de familia, porque están solicitando este tipo de atención o de orientación hacia sus hijos, porque sí, al menos se ha encontrado un caso, que ha encontrado Jan, en este caso, a él le tocó hacer la entrevista a una estudiante de educación secundaria, en la cual sí tiene varios ¿cómo se puede llamar? Pues no enfermedades propiamente mentales, pero sí un desajuste emocional muy fuerte, los cuales ha derivado que le provoque ansiedad, molestias, desesperación, de querer dejar de estudiar, etcétera. Y por otro lado, paralelamente también que piense en regresar a los Estados Unidos porque ella habla muy bien el idioma inglés. Y bueno, es el parte del proyecto que se quiere trabajar, o que se sigue trabajando, perdón. Y que bueno, lo que yo planteo a nivel general en el proyecto es que se puede trabajar ya sea desde la movilidad social como parte del capital cultural, esta migración, o complementariamente, es decir, podemos enfocarlo desde los capitales culturales porque en el capital cultural también se ve las cuestiones del origen sociofamiliar desde el capital cultural incorporado, en los cuales se muestran las condiciones de origen de los padres socioeconómicos y que también va aparejado con la cuestión de la movilidad social, ¿no? O sea, es como que hay una ligazón ahí, ¿no? Mientras en la movilidad social se ve el ascenso o descenso de este tipo de movilidad socioeconómica, en el capital cultural, lo que se nota o lo que se puede decir es que se puede mantener o incluso perder el patrimonio que se tiene. Es decir, no se está calificando si es positivo o negativo, sino solamente en el estudio se ve cómo está este tipo de capital cultural, los principios, valores que adquieren los niños en su hogar y cómo les ha afectado este tipo
de hábitos tanto en México como en los Estados Unidos a su regreso, y que el capital cultural objetivado, bueno, pues también tiene que ver con esta adquisición de conocimientos tanto en la casa como en el capital cultural objetivado, bueno, cuando ya adquirieron esos conocimientos, y cómo se objetivan también de forma institucionalizada en el sistema escolar a través de una recepción o obtención de algún grado o de alguna calificación. Entonces, este es el planteamiento general. Se podría abordar, creo yo, desde este punto de vista, y de forma complementaria anexar la parte del enfoque de las desigualdades, y considerando las disciplinas que tenemos como vitales en nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos pueden desarrollar muy bien durante su trayectoria aquí en el Colegio de Tlaxcala, ya sea a nivel maestría o a nivel doctoral. Y bueno, como lo decía Jaime, bueno, la idea es que en este año podamos lograr hacer un libro, una colaboración conjunta previo a la firma de un convenio o paralelamente, y continuar con estas asesorías, tutorías. Incluso estamos proponiendo al doctor Jaime, que bueno, también maneja muy bien la parte de, no sé si le llame paquetería estadística o sería muy feo, pero bueno, eh, paquetes estadísticos o modelísticos, en los cuales él nos podría apoyar incluso para ser parte o integrante de un comité tutorial, que bueno, ya le estamos echando el ojo para futuras colaboraciones, ya sea en congresos, coloquios o seminarios de investigación, en los cuales, bueno, puede tener cabida tanto el doctor como otros colegas que también trabajan estos temas, ¿no? O tienen vinculación con estos temas de investigación. ¿Cómo ves, doctor? Pues bien, no sé si tengan preguntas o que vaya a haber como una sesión de preguntas, comentarios ahí, intercambio de opiniones con nuestros colegas ahí del Coltlax, estudiantes. No sé si hay también gente externa al colegio. Eh, Sí, hay conectados estudiantes y otros colegas. No sé si les parece, doctores, si les podemos dar inicio a algunas rondas de preguntas o comentarios que pudieran tener. ¿Los puedes leer? Entonces, bueno, invitamos a los participantes a que nos escriban sus preguntas, un comentario que tengan para nuestros investigadores. Doctor Alfonso, adelante. Bien, pues buenas tardes a todos y todas. Estimado Jaime, un placer verte y escucharte nuevamente. Todavía se te extraña aquí en el colegio y me da gusto escuchar que sigues en esa temática de migración de retorno, movilidad social. Yo iría por comentar y preguntar a la vez, ¿qué líneas de investigación, aparte, bueno, más bien, no líneas, sino qué temas vinculados a esta línea de investigación son un área de oportunidad para futuros investigadores que quieran, estudiantes, profesores, que quieran adscribirse a esta línea de investigación que ustedes han trabajado? Vaya, porque tanto tú, estimado Jaime, como tú, estimado Dionisio, ya tienen varios años en estas temáticas y han trabajado con niños, se han metido con la movilidad social de niños, incluso de los padres de familia, de los niños migrantes.
pero si tuvieran un tema pendiente de abordar que pudiera ser convertirse en un tema importante, relevante para futuras investigaciones, insisto, para tesistas, armar un proyecto de investigación conjunto, etcétera, ¿cuál sería este tema? No sé si me pudieran contestar esta inquietud. Sí, No sé pues, si- Adelante, adelante, doctor. doctor. Bueno, ¿qué tema de investigación? Bueno, creo que hay como dos cosas, dos elementos. Bueno, uno que ya estuvimos comentando ahorita, ¿no? Que de pronto la migración es un tema multidisciplinario y que a veces como el mismo problema con enfoques de distintas disciplinas se enriquece, ¿no? Entonces, de hecho, esta parte socioemocional a mí me parece como muy interesante, digo, aunque yo no la manejo, pero me parece muy interesante que se trabaje, ¿no? Y es, digamos, sería como el mismo objeto de estudio, digamos, abordado por diferentes disciplinas. Y luego otra cuestión que creo que es muy interesante en el Colegio de Tlaxcala, o sea, porque, digamos, posgrados en cuestiones de desarrollo regional, uh, digamos, como economista, yo veo muy claro como la relación entre la migración con, digamos, la economía regional en general, ¿no? O sea, es una de las variables más importantes. A veces no se percibe tanto, pero, digamos, sin migración, pues básicamente todas las grandes ciudades de México pues no existirían, digamos, al menos no serían de esas proporciones, ¿no? Sin migración, pues básicamente pues Estados Unidos no habría casi, bueno, no habría población que no fuera la original de los Estados Unidos, ¿no? Y realmente como que en el corto plazo no se ve tan claramente esto, pero en el largo plazo sí es procesos migratorios, ya sea internacionales o de hecho nacionales, pueden generar un impacto muy fuerte. Ajá. Entonces yo creo que digamos como que en México luego estudiamos mucho la migración internacional, como que le da uno más, no sé si estatus o algo así, pero es un tema como le interesa mucho también a los Estados Unidos, como que hay mucho intercambio y se olvida o se deja un poquito de lado la migración interna. Entonces, yo creo que, digamos, para muchos espacios de México, como problema más relevante, digamos, no porque sea un problema, sino, digamos, problema de estudio, digámoslo así, tendría que ver con la migración interna. Digamos, estos desplazamientos internos que todavía continúan, digamos ahora en el sureste mexicano, ahora con todos estos cambios de infraestructura que ha habido, pues va a haber un movimiento de población muy importante, ¿no? ¿Cuáles son esos impactos que implica para el desarrollo regional de las regiones de salida y de llegada de estos migrantes, ¿no? Y bueno, los flujos migratorios internos que se siguen dando, ¿no? Digamos, todavía existe un flujo migratorio muy tradicional del campo hacia las ciudades, uh, y ahora hay mucho intercambio entre distintas regiones del país, ¿no? Entonces, yo creo que un área donde podríamos movernos es estudiar la migración interna. Digamos, la migración es algo que es algo que se puede abordar desde muchas disciplinas, ¿no? Económico, la parte más social, incluso emocional, muchas teorías de otras disciplinas que yo no domino del todo, ¿no? Pero sí, eso es un problema donde nosotros podríamos cómo movernos o que pudieran ser interesantes en el futuro. Dionisio. Creo que también, bueno, aprovechando la especialidad o en los cuales se ha especializado el doctor, también podría, como marco contextual o más amplio, incluso con un marco teórico, sería muy interesante que se adicionara a este proyecto la parte del mercado laboral o en su forma de movilidad ocupacional, porque, digo, esa parte nosotros no la trabajamos, no la dominamos en el proyecto, y que sería muy interesante que futuros
investigadores o estudiantes se pudieran adentrar en esta parte del mercado laboral ligado a la migración, ya sea interna o internacional. Digo, la cuestión teórica de la migración internacional nace precisamente con la migración interna, y entonces ahí no, pues, tienen cabida esos dos tipos o esas dos vertientes, tanto la migración interna como internacional, sobre todo el mercado laboral, que es muy importante. Incluso, digo, a lo mejor no trabajarla con perspectiva de género, porque tampoco manejamos ese enfoque, pero sí podríamos decir de esta desigualdad que existe entre los salarios de hombres y mujeres. Gracias. Coincido un poco, no un poco, mucho con lo que plantean, sobre todo por lo que comentaba Jaime. Estando en Veracruz hace medio año, más o menos, conversando ahí con colegas de la Veracruzana, este movimiento que señaló Jaime por las grandes obras, las macroobras que están haciéndose en el sureste, pues ahora resulta que buena parte de la gente del centro de México está migrando al sureste para emplearse, ¿sí? Con el Tren Maya, las refinerías de Dos Bocas, el tren transísmico, etcétera, son grandes obras que están demandando mano de obra, perdón, o empleos, pues, y muchos de ellos también calificados. Y los sueldos, como nos comentaban algunos colegas que han estado metidos un poco en esto, pues se han ido incrementando en el sureste mexicano por ese tipo de obras, ¿sí? En donde está metido directamente el gobierno federal y varios gobiernos estatales, ¿no? Entonces parecería que sí se está generando nuevamente una reestructuración laboral en donde antes el ir al norte sigue siendo, pues, yo creo que no ha cambiado mucho también emigrar al norte para emplearse, pero que ahora el sur con estas macroobras también son una oportunidad para ello, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? El desplazarse implica muchas cosas, ustedes lo han vivido, digo, somos migrantes en algún momento, o fuimos migrantes en algún momento. Pero bueno, gracias por su respuesta y bueno, pues queda como ahí como un interesante tema a abordar en esta línea que tienen ustedes. Muchas gracias, doctor Alfonso. Vamos a dar la palabra al doctor Pablo Ranchero. Muy buena tarde a todas y todos, en especial al doctor José, doctor Jaime, que expusieron. Perdón, es que estoy en el exterior, por eso quizá me escuche un poco raro. Bien, tengo dos preguntas. La primera de ellas es con base al esquema que muy bien nos expresan. Si yo quiero preguntar algo muy simple, es el capital cultural, o los dos modelos de capital cultural, ¿se complementan o tienen una contraversión? Específicamente me refiero cuando hacen el esquema de capital cultural incorporado y objetivado y versus capital cultural institucionalizado. Es como la duda quizá, porque de ahí resulta la segunda pregunta que me lleva. Este concepto de capital cultural pues se va a convertir en un concepto paraguas para muchos, como ya lo advirtió ahorita el doctor Alfonso o incluso los dos ponentes, poder ser retomado por otras áreas de investigación e incluso otras disciplinas. Es por eso la pregunta. Sí, doctor. Doctor Pablo, sí, realmente la categoría de capital cultural tiene esas tres formas, ¿no? Por ejemplo, en estado incorporado, en estado objetivado y en estado institucionalizado. Lo que tratamos nosotros de hacer es ver, por ejemplo, en este caso muy específico con los niños migrantes de retorno, es ver cuál ha sido la inculcación familiar que han obtenido a través de estos recursos que les dan sus padres en forma, por así decirlo, cultural, de conocimientos de la propia familia, de esa cultura, cómo se va complementando con los recursos que tienen los padres y a qué tipo o más bien, cómo les ayuda a absorber este tipo de conocimientos en
los libros, en calcomanías, en revistas, en lo que tienen a la mano en casa. ¿Esto cómo les apoya? Y estos conocimientos también que se objetivan, ¿cómo se objetivan? Bueno, a través de la lectura, se van objetivando y se van internalizando y se van incorporando a esta inculcación, que también se complementa con su salud, su alimentación, etcétera, y que se complementa con esta otra parte que es la institucional o esta forma de capital cultural en estado institucionalizado, que se habla de lo institucional porque es un sistema escolar en el cual aparentemente no tendría mucho que ver con la parte del capital cultural en el estado incorporado o inculcado, porque es un poco diferente, ¿no? Es a través de la familia. Sin embargo, lo que dice Bourdieu y otros es que este capital cultural que está inculcado tiene las bases para hacer frente a los retos que tiene el niño en la educación institucional, porque existe la creencia de que, bueno, los profesores piensan que tienen a un niño modelo o disciplinado, pensando en que la escuela le está dando todos estos valores, sin tomar en cuenta que ya el niño ya está predispuesto a ciertos valores culturales que le permiten hacer frente a la disciplina escolar incluso a las materias que se le puedan dificultar en la escuela o no dificultar de acuerdo a este tipo de inculcación que tienen desde su hogar. Ese es el hilo conductor que tratamos de hacer nosotros, de ir conectando estas preguntas, qué tipo de capitales culturales, con cuáles cuentan y cómo se manifiestan en el sistema escolar. Digo, a lo mejor son muchas aplicaciones a nivel micro, a nivel cualitativo, pero que sí nos han dado un poco, nos han arrojado un poco de luz sobre cuál es el comportamiento o cuál es el valor que tienen cuando hacen frente los niños a un capital cultural institucionalizado que se les da en forma de educación escolar en los diversos grados. Y creo que sí se podría integrar a otras disciplinas con el énfasis en que este capital cultural es incorporado y que es parte de otra categoría que maneja Bourdieu, que es la de hábitos, ¿no? Todo lo que vamos introyectando, vamos incorporando, bueno, como sujetos o como agentes sociales, no nos damos cuenta de cómo lo vamos incorporando, pero que cuando tenemos algún asunto imprevisto, ya sea formal o informal, digo, informal, si es inculcación, formal, si estamos en una escuela, ¿cómo podemos hacer frente? Porque este hábitus es como un dispositivo que está siempre alerta ante cualquier eventualidad y en los cuales es la predisposición que ya tenemos de todo lo que hemos internalizado previamente. Entonces creo que sí podría convertirse en un dispositivo que nos permite explicar esta parte de forma tal vez más amplia, pero que también nos puede ayudar a trabajar a niveles micro, sobre todo especificando especificando en el trabajo, diciendo del capital cultural incorporado, qué es lo que vamos a trabajar de ahí, del capital objetivado, qué es lo que vamos a trabajar también, y también el capital cultural institucionalizado, porque no podríamos abarcar todo en un solo trabajo de investigación, pero sí podríamos hacer uso de ese tipo de este concepto o categoría. Y en otras disciplinas, pues sí se podría aplicar, siempre y cuando, bueno, haciendo el énfasis de que tenemos ciertas limitaciones para replicarlo a nivel de investigación, sobre todo a nivel macro, ¿no? Porque no se cuentan con datos, sobre todo para este tipo de niños migrantes de retorno. Y bueno, ese sería lo que yo podría comentar al respecto, doctor Pablo. Muchísimas gracias, muy, muy ilustrativo, doctor José. En efecto, pues nada más queda felicitarlos, está excelente el trabajo y lo digo porque al final de cuentas, bajo las limitaciones que acaba de decir al final de su intervención, pues uno
sí lo puede trasladar de esperar este capital cultural, porque al final estos niños migrantes de retorno van a ser ciudadanos. Y, por ejemplo, en mi campo, que es la ciudadanía política, pues al final van a tener una configuración muy importante. Por eso mencioné que a partir de su estudio puede ser retomado por otras áreas de investigación y en este caso por otras disciplinas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Pablo. Tenemos dos preguntas aquí para responder y terminamos con la participación de Leonor. Bueno, Rafael Rivera les pregunta cómo medir el capital cultural cualitativamente. ¿Cómo decir que, perdón? ¿Cómo medir el capital cultural cualitativamente? Cualitativamente. No, realmente el capital cultural, digo, en nuestro caso no lo medimos nosotros porque son mayormente percepciones. En este nivel de análisis, esa es la principal limitante que tenemos porque si bien es muy difícil hacer las preguntas a los niños o entrar a las escuelas con todo y permiso de la Secretaría de Educación Pública, es complicado por el tiempo, por ejemplo, sobre todo tratando de empatar los trabajos de investigación de nuestros estudiantes. Es muy complicado. Esa es una parte que nos habían hecho la observación en algún artículo donde decían que si nos constaba esta incorporación de este tipo de capitales en los niños. Y es muy difícil responder porque tendríamos que tener otra etapa donde tenemos tal vez que hacer investigación, incluso participante o quedarnos en la comunidad para ver concretamente de qué forma se puede ver esa incorporación o ese capital cultural, por ejemplo, objetivado, de decir, sí me consta que este niño está leyendo y que lo que leyó aprendió y esto le va a servir para la escuela. Esa es una de las limitaciones que tenemos porque hay, eh, hay mucha percepción, hay cuestiones subjetivas que no tenemos suficientes datos, por así decirlo, son a lo mejor casos que nosotros interpretamos y que no nos da para hacer una medición. No sé, estamos hablando a veces en alguna localidad pueden ser 6 o 7 niños o hasta 10 y no nos daría para hacer una medición. Bueno, no se ha hecho precisamente por eso, porque o no hemos tenido no hemos pedido el apoyo de alguien que trabaje con datos cualitativos y que se quieran medir, no sé, 5 casos, 6 casos, bueno, eh, digo, valga la redundancia, no vería el caso, pues, para hacer una medición y que tampoco es el objetivo de hacer una medición porque como son estudios de percepción sobre lo que perciben los niños o sobre lo que perciben a veces los mismos docentes sobre el niño, nos quedamos en la parte interpretativa del trabajo de investigación. Por eso no nos aventuramos a incluso plantear alguna representatividad en datos, ¿no? Digo, realmente no lo hemos hecho, hemos estado más bien en esa parte, si quiere verla así, de la parte más etnográfica, ¿no? De este tema. Ok, gracias, doctor. Leonardo García pregunta, ¿cuál consideran sería una política pública integral que atienda el fenómeno migratorio, tanto la que se expulsa como la que retorna? ¿Cuál sería el papel del Estado? Hola, bueno, pues es una pregunta muy importante, ¿no? Y yo creo que ahí sí se puede inscribir en esta parte como pensando en el desarrollo regional, ¿no? O sea, la migración, tanto interna como internacional, se da por ciertas diferencias entre el origen y el destino en muchos aspectos económicos, ahora en México con la violencia, políticos y bueno, otros países en situaciones más graves, las guerras, etc., ¿no?
Entonces, también hay una pregunta, es, bueno, ¿qué queremos? ¿Evitar la migración? ¿Modular la migración? Digamos, porque hay, digamos, migración internacional, hay políticas muy restrictivas, digamos, Estados Unidos tiene una política actualmente mucho más restrictiva que en otras épocas sobre la migración, ¿no? Y la pregunta a lo mejor tú dices sobre el origen, digamos, ¿qué podríamos hacer en México, ¿no? Para que la gente no se arriesgue a todas estas situaciones que hay tanto en el destino como en el trayecto de la migración, ¿no? O sea, que son costos, digamos, que muchas veces no están bien medidos, ¿no? Entonces, pues sí, suena como muy repetitivo y trillado, pero pues es la verdad, es que pues mientras las personas no perciban oportunidades tanto económicas como de otro tipo en sus lugares de origen, pues la migración seguirá existiendo, ¿no? Entonces, lo que sí creo en ese sentido es que realmente México nunca ha tenido una política en ese aspecto, o sea, digamos, para eso necesitarías, digamos, tú ubicar las regiones o donde hay una mayor propensión a migrar y tener una política particular para esas regiones, ¿no? Y eso nunca ha existido, ¿no? Entonces, pues es posible que ese tipo de políticas pudieran disminuir los flujos migratorios, ¿no? Y en general, tanto si quieres modular los flujos migratorios internacionales como los nacionales, pues esas son las opciones, ¿no? Políticas focalizadas en ciertas regiones, ¿no? Luego, con respecto al retorno, yo creo que ahí sí, a México también le ha faltado hacer muchas cosas. O sea, hay cuestiones tan simples como cuando la gente la retorna, está ahí varada de repente en la frontera, sí, a veces sin dinero para regresar a sus lugares de origen, cosas así de ese tipo, como esta cuestión bien particular de esta problemática de los niños, ¿no? Que por ahí de repente se han generado programas, pero luego ya no se les ha dado seguimiento, etcétera, para, digamos, esta atención en el sistema escolar a distintas particularidades de niños. Digamos, no solamente los niños migrantes internacionales, sino puede pensar los migrantes internos, o todas estas cosas que pasan con los niños que se desplazan con sus padres como jornaleros en otros lugares, cómo se atiende la educación de esos niños en general. Pues ha habido programas, políticas, pero no ha habido mucho seguimiento al respecto con los resultados ni nada de ese tipo, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que pueden ocurrir, o sea, sí necesitamos una política, digamos, con respecto al retorno, pues darte cuenta, o sea, que el momento del retorno generalmente es complicado para los migrantes, ¿no? Por ahí tenemos como datos de que pues después de algunos años, si se quedan en México, de hecho, pues les va bien o cosas así, pero en el momento del retorno puede ser muy complicado, cuestiones socioemocionales, ¿no? Y realmente pues no tenemos una política para ese tipo de cuestiones. Eso es lo que yo diría. No sé, doctor, si quieres agregar algo. Sí, bueno, solamente opinar que, digo, no sé mucho sobre cuestiones políticas públicas, pero a lo que sí se enfrentan es a esta desigualdad, desventajas con las que llegan porque los migrantes de retorno, porque se van a encontrar con que el trabajo que desempeñaban en los Estados Unidos, pues no existe aquí en México o en sus localidades, ¿no? Entonces, esas desventajas se pueden traducir después en desigualdades porque pues ya no van a ganar el mismo salario que tenían en los Estados Unidos y que bueno, pues no está listo bueno, si no está listo para recibir a los o acompañar a los migrantes en tránsito, pues mucho menos o bueno, no conozco un plan para los migrantes de retorno que fuera, como lo decía el- la persona que nos está haciendo la pregunta, perdón, pero no vi el nombre, pero es muy difícil pues tener una política integral precisamente por eso, porque no estamos listos pues para recibirlos, ¿no? Muchas gracias, doctor Mauricio, doctor Jaime. Pues para ir cerrando, terminamos con la participación de Leonor Zúñiga. Adelante, Leonor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero una disculpa porque si enciende la cámara me voy de Zoom, entonces estoy en una zona con muy mala
recepción de Internet. Bueno, yo estoy estudiando el doctorado en el colegio y mi tema justo tiene que ver con movilidad social. Yo lo estoy enfocando a las mujeres y bueno, pues me parece muy interesante lo que nos están planteando. Nada más rápido ahorita respecto a las leyes y eso que haya de los niños migrantes, sí existe como tal la Ley General de Derechos de los Niños y viene la parte de los migrantes, pero pues una cosa es que exista y otra que se aplique, ¿no? O que existe una correcta política que los pueda aceptar. Y mi pregunta era dos. Una, ¿por qué habían elegido esa zona de Tepeyanco como región de estudio? Y la otra, si lograron pues hacer algún perfil de los niños, no sé si viajan acompañados, si no viajan acompañados, cuáles son las edades como más frecuentes que encuentran para que los niños inicien o empiecen este momento, esta etapa de movilidad. Y cuando regresan, o sea, porque cuando regresan entiendo que ya traen competencias, ya saben inglés, por lo menos, ¿no? Y ya desarrollaron otras competencias que quizá puedan enriquecer su incorporación al mercado laboral. Gracias. Doctor, esa pregunta creo que es para ti. Sí, claro. Sí, bueno, te podemos comentar lo que estamos encontrando, digo, en Tepeyanco, no me acuerdo haber mencionado Tepeyanco, pero seguramente ahí también hay migración de retorno. Comentamos que es en Chipetzinco, para allá de Perdón. Hueyotlipan. Ajá, y estamos analizando, por ejemplo, algunas escuelas donde hay niños migrantes de retorno, en edad escolar, en Tizatlán, en Acuitlapilco. Bueno, nos falta también alguna otra escuela, alguna otra localidad. Sí se están, bueno, hay varios casos. Por ejemplo, hay casos en los que nos encontramos con que los niños que están ingresando, por ejemplo, a una, por decir, a la primaria o incluso a la secundaria, algunos estuvieron en los Estados Unidos, pero muchos de ellos no estuvieron estudiando allá, y entonces algunos otros los trajeron muy pequeños o nacieron allá, pero empezaron a hacer su trabajo escolar en Tlaxcala. Y bueno, pues varían las edades, puede ser, hemos encontrado a lo mejor en primaria algunos cuantos niños, 3, 4 niños que estudiaron algún grado en los Estados Unidos y luego se incorporan al sistema escolar en Tlaxcala, ya sea tercero, cuarto, quinto, sexto grado. También a nivel secundaria, varía mucho los casos en los cuales algunos niños estudiaron a nivel primaria, por ejemplo, ya el equivalente a nivel primaria, y aquí han regresado a estudiar algún grado secundario. O sea, es muy variante los casos que hemos encontrado, y en los que sí, lo que te refieres a las competencias o habilidades con las que los que cuentan, sobre todo, bueno, hemos encontrado 2, 3 casos de niños, sobre todo de niñas, que manejan muy bien el idioma inglés, porque allá sí nacieron acá, se fueron a los Estados Unidos, y allá en Estados Unidos tuvieron 2, 3 años en el sistema escolar y regresan y ya tienen un nivel, por ejemplo, de hablar el idioma inglés. Por ejemplo, los estudiantes, por ejemplo, Jan y Karina, bueno, sobre todo Jan estaba entablando conversaciones con una niña de nivel secundaria y que, bueno, pues tiene un español muy fluido, y que no solamente esa parte, hace 3, 4 años que estuvimos estudiando una parte de estas habilidades, sobre todo en el lenguaje, en Tetlanocan, perdón, en Tlalcuapan, San Pedro Tlalcuapan, también se encontraron al menos 2 niños que dominan muy bien el idioma inglés, y que incluso eso les dio para entablar conversación con el profesor que les daba la materia, y que les apoyaba incluso al grupo a mejorar incluso la forma de redactar o incluso de hablar el idioma inglés, y que eso sí les ha permitido tener ese tipo de habilidades.
En términos laborales, bueno, todavía estamos en ese vaciado de la información, sobre todo los padres de familia, en qué laboraban allá y ahora en qué están trabajando aquí en Tlaxcala. Estamos en ese proceso. eh, Digo, bueno, van a marchas forzadas los estudiantes porque es el último semestre que tienen que tener resultados. Nos faltan algunas localidades o algunas escuelas por aplicar las entrevistas, y como nos dividimos también las entrevistas, bueno, entonces tenemos que hacer la fusión de los tres temas, tanto de capital cultural como de movilidad social y la parte de calidad de vida, sobre todo enfocado a las cuestiones socioemocionales de los niños migrantes de retorno. Pero no sé si contesté la pregunta o faltó algo más que no logré captar, Leonor. No, muchas gracias, doctor. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Jaime, doctor Dionisio. Bueno, aquí por cuestiones técnicas me permito compartir la constancia del doctor Jaime como ejemplo, que es la misma para el doctor Dionisio, a nombre de la Secretaría de Investigación. Muchas gracias y en un instante que cerremos les enviaré su constancia a ambos por su participación, estimados colegas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y yo nada más quería comentar algo porque creo que quedó una pregunta por ahí de Federico que no hemos contestado y que es muy difícil de contestar, de si los padres deben regresar a los Estados Unidos en caso de que, digamos, cuando hay desajustes para los niños acá en México. Es una pregunta muy complicada, imagino que pues cada caso va a ser como diferente. También hay que estar conscientes que hay padres que no pueden regresar a los Estados Unidos, o sea, porque en muchos casos esto viene por problemas de deportaciones, algo así, o sea, las leyes ahora son muy duras, si te encuentran por allá otra vez y te habían deportado, es cadena perpetua. Entonces, a veces no es de que puedan, digo, de que deban o no deban, es de que si pueden o no pueden hacerlo. Entonces, habrá otros que a lo mejor estén en otra circunstancia, pero también, digamos, el movimiento, o sea, el movimiento de población de un país a otro, pues siempre tiene muchos costos, ¿no? Económicos, psicológicos, ¿no? Entonces, cada caso, pues me imagino que estará en una circunstancia muy diferente. Sería difícil hacer una recomendación a las familias así en general de qué es lo que pueden hacer. Eso es lo que yo quería como comentar. Ya para cerrar, no sé, doctor, si tú quieras comentar otra cosa. No, tienes razón, o sea, eso es muy complicado de responder, ¿no? Por las situaciones particulares de cada familia, ¿no? Ok, muchas gracias otra vez, doctor Dionisio, doctor Jaime. Gracias a todas las personas que participaron aquí haciendo sus preguntas, haciéndolas de manera aquí virtual, con la mano. A los colegas que hicieron preguntas a través de chat, a Federico, a la doctora Angélica Casarín, a Rafael. Pues gracias a todos y pues seguimos en contacto y damos por cerrada esta sesión de este seminario.